Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy, en un programa dedicado a la modalidad de trazos breves, nos acercaremos a una forma bastante particular que se puede circunscribir como una brevedad: el chiste. Para hablar sobre este tema nos acompañará Erika Arango Herrera, amante de la lectura y de la escritura, psicóloga de profesión y con orientación psicoanalítica, y quien es una de las voces fundadoras de Brevísimo, y a quien nos alegra mucho poder tener nuevamente en estos micrófonos para conversar. Erika, seguramente muchos de nuestros oyentes estarán sorprendidos con el tema de hoy, pero estoy seguro que al final del programa, después de tus apreciaciones y de algunos elementos que presentaremos hoy, nuestra audiencia seguramente podrá llevarse una buena cantidad de respuestas y también varias preguntas para seguir indagando. Erika, iniciemos entonces por algo que es esencial. Definamos qué es el chiste. Es un tipo de narración breve y de contenido humorístico que busca hacer reír al interlocutor o lector. Los chistes suelen tener una estructura fija, una introducción que plantea una situación inicial, seguido por una complicación que genera expectativas y por último una resolución o remate que invita a la risa. Los motivos para reír pueden ser diversos e inesperados. Pueden ir desde ironías y paradojas hasta revelaciones absurdas y ridículas. El chiste es una invención muy antigua. La primera compilación del chiste que se conoce proviene de la antigua Grecia y se titula Filógelos. Consiste en una antología de 265 chistes elaborados alrededor del siglo IV después de Cristo y atribuidos a los filósofos griegos Hierocles y Filagrio. En relación con la respuesta que nos regala Erika y con ese dato tan interesante de esta recopilación de chistes en la Grecia clásica, acá van dos de esos chistes que aparecen en la obra citada. Un hombre decide visitar al médico para consultarle sobre algo que viene sucediéndole cuando se despierta. Doctor, cuando me despierto, me paso media hora sin poder abrir los ojos y solo después puedo levantarme. El médico lo mira y, sabiendo que quiere burlarse de él, le contesta: entonces, despiértate media hora más tarde. Un hombre que ha comprado un esclavo a uno de sus amigos decide visitarlo para hacerle un reclamo y le dice: el esclavo que me vendiste se ha muerto. El amigo, asombrado, lo mira y le responde: por los dioses, cuando estaba conmigo jamás le dio por hacer tal cosa. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Erika, ¿qué relación podemos tejer entre el chiste, el humor y la literatura? La relación entre el chiste y la literatura es profunda y antigua. El chiste es una forma condensada de pensamiento, una estructura retórica que puede revelar mucho más de lo que aparenta. Desde los diálogos socráticos hasta las novelas posmodernas, el humor y particularmente el chiste ha sido una herramienta literaria fundamental. El chiste en la literatura cumple varias funciones, además de entretener. También critica, desestabiliza, humaniza. Pensemos en Cervantes, en Don Quijote, por ejemplo. El humor no es gratuito, es una forma de cuestionar los ideales de la época, de mostrar las grietas de la realidad, en su caso. Lo mismo ocurre en la obra de autores como Swift o incluso Borges. El chiste es una forma de inteligencia, es síntesis, es ritmo. El bufón de Shakespeare, por ejemplo, podía decir cosas que ningún otro personaje se atrevía a decir. En la literatura, el chiste muchas veces escapa a la censura, penetra en lo prohibido, al igual que en el colectivo y en la sociedad.
Freud hablaba, por ejemplo, del chiste como una vía al inconsciente, una vía de comunicación del inconsciente. En literatura puede ser una grieta por donde asoma la verdad. A veces se ríe el lector, pero también puede ser una risa incómoda o una que lo obliga a pensar. En la actualidad el chiste sigue vivo. Aunque ha mutado, en la literatura contemporánea hay un gusto por el absurdo, por lo irónico, por el humor negro. Pienso en autores como David Foster o César Aira, o incluso en las redes donde nuevas formas de escritura breve recurren al chiste como núcleo literario. Es decir, el chiste por su brevedad y la capacidad de impacto ha encontrado un nuevo hogar en la era digital. Es una estrategia narrativa y estilística, una forma de ver el mundo. Hay autores que escriben desde el chiste y otros que lo usan como herramienta o recurso. Pero en todos los casos, cuando está bien hecho, el chiste literario no es menor. Es agudo, es revelador y muchas veces inolvidable. Un escritor que ha jugado maravillosamente con el humor e incluso lo ha mezclado con la ironía fue Julio Cortázar. En sus reflexiones sobre el tema, Cortázar afirmaba: si uno analiza el fragmento que contiene ese elemento de humor, la intención es casi siempre la de desacralizar, echar hacia abajo una cierta importancia que algo puede tener, ese cierto prestigio, ese cierto pedestal. El humor tiene en la literatura un valor extraordinario, porque es el recurso que muchos escritores han utilizado y utilizan admirablemente, bien para disminuir cosas que parecían importantes, mostrar al mismo tiempo dónde está la verdadera importancia de las cosas. El humor puede ser un gran destructor, pero al destruir, construye. Escuchemos a continuación un cuento de Julio Cortázar, poco conocido y que se titula Lazos de familia. Presten mucha atención a los elementos de humor y de ironía. Lazos de familia de Julio Cortázar. Odian de tal manera a la tía Angustias que se aprovechan hasta de las vacaciones para hacérselo saber. Apenas la familia sale hacia diversos rumbos turísticos, diluvio de tarjetas postales en Agfacolor, en Kodachrome, hasta en blanco y negro si no hay otras a tiro, pero todas, sin excepción, recubiertas de insultos. De Rosario, de San Andrés de Giles, de Chivilcoy, de la esquina de Chacabuco y Moreno, los carteros 5 o 6 veces por día, a las puteadas la tía Angustia feliz. Ella no sale nunca de su casa, le gusta quedarse en el patio, se pasa los días recibiendo las tarjetas postales y está encantada. Modelos de tarjetas. Saluda, asquerosa, que te parto un rayo, Gustavo. Te escupo en el tejido, Josefina. Que el gato te seque a meada los malbones, tu hermanita, y así consecutivamente. La tía Angustia se levanta temprano para atender a los carteros y darles propinas. Lee las cartas, admira las fotografías y vuelve a leer los saludos. De noche saca su álbum de recuerdos y va colocando con mucho cuidado la cosecha del día, de manera que se puedan ver las vistas pero también los saludos. Pobres ángeles, cuántas postales me mandan, piensa la tía Angustias. Esta con la vaquita, esta con la iglesia, aquí el lago Traful, aquí el ramo de flores, mirándolas una a una enternecida y clavando alfileres en cada postal, cosa de que no vayan a salirse del álbum, aunque eso sí, clavándolas siempre en las firmas, vaya a saber por qué. Erika, hablemos ahora del chiste y sus conexiones con los asuntos de la psicología y del psicoanálisis, estas ramas de estudio que son tu fuerte. Sigmund Freud publica un libro titulado El chiste y su relación con el inconsciente. En este ensayo, Freud estudia el chiste como fenómeno psicológico y sostiene que los chistes emplean mecanismos similares a los de los sueños y actos fallidos, dado que revelan deseos reprimidos y tensiones psíquicas. El creador del psicoanálisis también dirá que el chiste permite la expresión de contenidos reprimidos del inconsciente sin que el yo o la conciencia individual lo censure directamente. A esto yo agregaría que tampoco lo censura la conciencia moral de la época. El chiste es una válvula de escape para tensiones internas.
A menudo revela deseos prohibidos, sobre todo sexuales o agresivos. Actúa como un puente entre lo inconsciente y lo consciente. El placer que produce un chiste proviene del ahorro de esfuerzo psíquico, dado que la represión implica en sí misma energía, para no nombrar lo que por ahí se está sintiendo, pensando o deseando. Freud también analiza el rol del chiste en la sociedad. Dice que sirve para decir lo indecible en contextos de represión o censura. Dice que también puede ser un mecanismo o instrumento de poder o defensa, además de estar legitimado o de ser socialmente aceptable, incluyendo contenidos de orden sexual, político, discriminatorios, elitistas, racistas o homofóbicos, por ejemplo. Freud propone entonces que el chiste nos permite vislumbrar el funcionamiento del inconsciente y ofrece una vía socialmente aceptable para expresar lo reprimido. Escuchemos ahora otro cuento de Julio Cortázar, en el que una aparente preocupación del personaje principal al momento de escribir una carta nos traslada a la angustia y también a miles de emociones cargadas de humor. De Julio Cortázar, Grave problema argentino, querido amigo, estimado o el nombre a secas. Usted se reirá, pero es uno de los problemas argentinos más difíciles de resolver. Dado nuestro carácter, problema central que dejamos esta vez a los sociólogos. El encabezamiento de las cartas plantea dificultades hasta ahora insuperables. Concretamente, cuando un escritor tiene que escribirle a un colega, de quien no es amigo personal, y ha de combinar la cortesía con la verdad, ahí empieza el crujir de plumas. Usted es novelista y tiene que escribirle a otro novelista. Usted es poeta e idem. Usted es cuentista. Toma una hermosa hoja de papel y pone: Señor Óscar Frumento, Garabato, 1787, Buenos Aires. Deja un buen espacio. Las cartas ventiladas son las más elegantes. Y se dispone a empezar. No tiene ninguna confianza con Frumento. No es amigo de Frumento. Él es novelista y usted también. En realidad usted es mejor novelista que él, pero no cabe duda de que él piensa lo contrario. A un señor que es un colega, pero no un amigo, no se le puede decir querido Frumento. No se le puede decir por la sencilla razón de que usted no lo quiere a Frumento. Ponerle querido es casi lascivo. En todo caso, una mentira que Frumento recibirá con una sonrisa tetánica. La solución argentina parece ser, en esos casos, escribir estimado Frumento. Es más distante, más objetivo, prueba un sentimiento cordial y un reconocimiento de valores. Pero si usted le escribe a Frumento para anunciarle que por paquete postal le envía su último libro, y en el libro ha puesto una dedicatoria en la que se habla de admiración, es de lo que más se habla en las dedicatorias, ¿cómo lo va a tratar de estimado en la carta? Estimado es un término que resuma indiferencia, oficina, balance anual, desalojo, ruptura de relaciones, cuenta del gas, cuota del sastre. Usted piensa desesperadamente en una alternativa y no la encuentra. En la Argentina somos queridos o estimados y se acabó. Hubo una época, yo era joven y usaba rancho de paja, en que muchas cartas empezaban directamente después del lugar y la fecha. El otro día encontré una, muy amarillita la pobre, y me pareció un monstruo, una abominación. ¿Cómo le vamos a escribir a Frumento sin identificarlo? Frumento, y luego calificarlo. Querido, estimado. Se comprende que el sistema de mensaje directo haya caído en desuso, o quede reservado únicamente para esas cartas que empiezan, un canalla como usted, etc.,
o le doy 3 días para abandonar el alquiler. Cosas así. Más se piensa, menos se ve la posibilidad de una tercera posición entre querido y estimado. De algo hay que tratarlo a frumento, y lo primero es mucho, y lo segundo, frigidaire. Variantes como apreciado y distinguido quedan descartadas por tilingas y cursis. Si uno lo llama maestro, a frumento, es capaz de creer que le está tomando el pelo. Por más vueltas que le demos, se vuelve a caer en querido o estimado. Che, no se podría inventar otra cosa. Los argentinos necesitamos que nos desalmidonen un poco, que nos enseñen a escribir con naturalidad. Pibe frumento, gracias por tu último libro. O con afecto, ñato, ¿qué novela te mandaste? O con distancia, pero sinceramente. Hermano, con las oportunidades que habría en la fruticultura. Entradas en materia que concilien la veracidad con la llaneza. Pero será difícil, porque todos nosotros somos o estimados o queridos. Y así nos va. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Erika, ¿qué podemos decir del humor y su desarrollo en diferentes regiones o lugares del mundo? El origen y la difusión de un chiste depende del contexto social e histórico en los que se produce y revela las formas en las que las sociedades se piensan a sí mismas. El humor es un fenómeno profundamente cultural. No hay un humor universal, aunque ciertos mecanismos como la sorpresa, el absurdo o la ironía pueden ser compartidos. Lo que varía de forma notable es el contenido, el contexto y la sensibilidad en torno a qué se puede decir, de qué se puede reír, cómo se ríe y con qué intención se hace. Cada cultura produce un tipo de humor que refleja su historia, sus tensiones internas, su relación con la autoridad y su lenguaje, por ejemplo. En países anglosajones, especialmente en el Reino Unido, predomina un humor seco, irónico, autodepreciativo. Es el humor del que se burla de sí mismo para sobrevivir a la rigidez social. En América Latina hay un humor más festivo, corporal, más espontáneo, a veces político o absurdo, que se adapta a contextos de desigualdad y crisis y resiliencia. En países nórdicos, como Alemania, el humor suele percibirse más estructurado e inteligente, incluso frío, aunque con un fondo filosófico interesante. En Japón, el humor puede ser muy visual, ritualizado, con reglas precisas sobre los roles del gracioso y el serio, por ejemplo. Las diferencias también vienen marcadas por el grado de libertad o represión cultural. En los lugares con fuerte censura, el humor adopta formas indirectas o codificadas. En la antigua Unión Soviética, los chistes eran una forma popular de resistencia encubierta. En dictaduras en América Latina o Asia, el humor político fue crucial como forma de evasión o crítica sutil. En democracias liberales se permite un humor más transgresor, pero también surgen tensiones con los discursos contemporáneos sobre corrección política o lo políticamente correcto. El humor también puede llegar a tener un límite en el lenguaje. Al ser el humor altamente lingüístico, hace reír en un idioma, pero puede perderse completamente en otro al ser traducido. El juego de palabras suele ser, en efecto, intraducible. Los dobles sentidos, los regionalismos o acentos son recursos profundamente locales. El contexto cultural compartido también es clave. Un chiste sobre fútbol funciona distinto en Brasil que en Finlandia, o en Latinoamérica que en Norteamérica. En muchas culturas el humor se construye también sobre la figura del otro, el extranjero, el vecino, el compadre, el local, ¿sí? Y sobre estereotipos, es decir, sobre representaciones sociales que se comparten en un mismo sistema social.
Este mecanismo puede ser cómico, pero también reduce exclusiones o prejuicios. En Europa los franceses hacen chistes sobre los belgas, los españoles sobre los andaluces o los gallegos. En Estados Unidos hay una larga tradición también de chistes étnicos que hoy se revisan críticamente. En México, por ejemplo, el chilango es objeto de humor en el norte del país, mientras que el capitalino ríe de los provincianos, o los de la zona costera se burlan también de ciertos aspectos de los capitalinos. Entonces, como conclusión, el humor es una ventana privilegiada para leer las identidades, tensiones, valores y traumas de una cultura o sociedad. Varía con la geografía, por lo que hace reír, en unos lugares también puede llegar a ser doler o incomodar en otros. Vale decir acá que en Colombia tuvimos un humorista que todavía está vivo, José Ordóñez Jr., que entre sus particularidades buscaba romper récords contando chistes en emisoras nacionales. Su última hazaña la realizó en época de pandemia, donde estuvo contando chistes por 106 horas seguidas. Acá un fragmento del trabajo de este particular personaje. Suegra ingresa por envenenamiento a clínica. Se mordió la lengua. Salió una nueva loción al mercado. Es una loción para hombre que vuelve locas a las mujeres. Viene con aroma a tarjeta de crédito. Atención, hombre pobre no tenía nada que ponerle al árbol de Navidad y le puso un destornillador de estrella. Atención, epiléptico muere en el parque de atracciones aplastado por 50 personas porque creyeron que era una atracción mecánica. Suena el teléfono en el consultorio del doctor. Doctor, discúlpeme, es que mi hijo se comió un puñado de tierra. ¿Será que le hace daño? Tranquila, mi señora. Yo conozco abogados que se han comido fincas enteras y no les ha pasado nada. Abogado camina con su mujer y se encuentra con el primer cliente. Doctor, ¿qué pasó con el asunto de mi vaquita? Ah, no, vamos bien, tranquilo, mijo. La vaca es suya. Continúa caminando con su esposa y se encuentra con el otro individuo con el que también están peleando la vaca. Oiga, doctor, ¿qué pasó con el asunto de mi vaquita? No se preocupe, hermano, vamos muy bien. Esa vaca es suya. Continúa caminando y entonces es a la mujer a la que no le gusta el asunto y le dice: mi amor, ¿cómo es eso? Primero se encuentra con el uno y usted le dice que no se preocupe, que tranquilo, que la vaca es de él. Y más adelante se encuentra con el otro y le dice que no, que tranquilo, que la vaca es de él. Mire, mamita, ni la vaca es del uno, ni la vaca es del otro. La vaca es nuestra. Pregunta. ¿Cuál es el plato favorito de los abogados? ¿Cuál es el plato, Benito? El róbalo. En un país que hacía tanto frío que hasta los abogados tenían las manos en sus propios bolsillos. Tan bueno el abogado que confundió al jurado y condenaron al juez. ¡Mami! ¡Llegó el abogado! Ya voy, mi amor. Vaya ofreciéndole una silla. No, si es que se las quiere llevar es todas. Erika, hace algunos años en los Estados Unidos surgió un chiste sobre un pollo. La versión en español era: ¿por qué cruzó la calle el pollo? Para ir al otro lado. Este particular chascarrillo, como dirían los mexicanos,
se hizo bastante popular y hasta hoy se pueden leer en las redes centenares de respuestas a este chiste. Erika, ¿qué impresiones te genera este chiste del pollo y qué nos puedes contar sobre él? En su idioma original es Why did the chicken cross the road? ¿Por qué cruzó la calle el pollo? Es uno de los ejemplos más antiguos y reconocidos de humor anglosajón. Aunque parece simple e infantil, ha tenido una evolución interesante en la literatura y la cultura popular. El chiste apareció impreso por primera vez en 1847 en la revista neoyorquina The Knickerbocker. La versión original era Why did the chicken cross the road? ¿Por qué cruzó la calle el pollo? To get to the other side, para llegar al otro lado. Este remate, sorprendentemente, no busca provocar una risa explosiva, sino una sonrisa sutil. El humor radica en que rompe las expectativas, porque uno espera un juego de palabras o algo absurdo, pero la respuesta es obvia y literal. Esto lo convierte en un modelo de anti-humor o un proto-antichiste, una broma que parodia el propio formato del chiste. Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, el chiste fue repetido, parodiado y adaptado en libros infantiles, almanaques y revistas de humor. Por su simplicidad, se convirtió en parte del repertorio cultural de los países angloparlantes. Con el tiempo, el chiste fue absorbido por el metahumor. Los escritores comenzaron a usarlo de forma irónica o filosófica, transformándolo en una reflexión o en algo inesperadamente profundo, como el hecho de que algunas lecturas más existenciales señalan que el verdadero significado del remate del chiste para cruzar al otro lado se refiere a la vida después de la muerte. En textos humorísticos de autores como Douglas Adams o Terry Pratchett aparecen versiones del chiste que juegan con la lógica absurda o científica. En el libro Joke Theory y estudios similares se analiza como modelo de broma minimalista, lo que le da valor teórico en estudios de humor. En literatura infantil contemporánea, el chiste sigue apareciendo como punto de partida para historias breves, libros de chistes ilustrados, juegos de palabras y narraciones alternativas. Aunque nació como una broma aparentemente banal, ha sido transformado y reelaborado a lo largo del tiempo en múltiples contextos literarios. Ha pasado de ser un chiste literal a un símbolo cultural, objeto de parodia, reflexión filosófica y experimentación postmoderna. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco infinitamente a Erika Arango por haber compartido hoy estos micrófonos conmigo y habernos enseñado tantas cosas sobre este tema. Querida Erika, sabes que Brevísimo es y será siempre tu casa. Agradezco también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.